buenas noches, amigos televidentes. Hoy inauguramos el nuevo horario, 9:30 de la noche a 10:30, aquí en el canal Pacífico Sur. Hoy, 11 de febrero, ya saben, la Red Latinoamericana de Estudios Subnacionales. Presentamos en esta red y trabajamos varios cuerpos académicos nacionales e internacionales, incluidos los de la UAGRO. Formamos 10 cuerpos académicos en la UAGRO. Hoy estamos presentes con psicología, cuerpo académico 192, psicología y salud, pero además está el cuerpo de derecho, 2 cuerpos académicos en medicina, 2 en ciencias políticas, 2 en facultad de contaduría y administración, 1 en turismo y 1 en matemáticas. Hoy tenemos a 2 panelistas importantes, muy destacados en la Escuela Superior de Psicología, el maestro Timoteo Antúnez y el maestro Justino Castañón Arciga Castañón. Así es. ¿Sí? Su servidora, Marta Patricia Quevedo Fuentes, psicóloga, docente de la Universidad de la Escuela Superior de Psicología. Maestro Timo, nos dice que usted va a presentar un estudio muy reciente. Sí, es un... ¿Nos quiere hablar sobre eso? Ajá. Sí, hemos trabajado, digamos, un estudio piloto acerca de la relación que puede haber entre la violencia y el aprendizaje. Okay. En ese sentido, aplicamos un cuestionario a los estudiantes de la Escuela de Psicología, aleatorio, y se obtuvieron algunos datos importantes. Okay. Por ejemplo, un ítem se refería a las formas en que se presenta la violencia o cómo los estudiantes perciben esas formas de violencia. Y entonces ahí hubo varias respuestas en donde los muchachos principalmente señalaron que una de las formas en que se presenta la violencia es en la escuela el bullying. O sea, esta violencia entre los estudiantes que es muy común en nuestro medio, y no nada más en la Escuela de Psicología, y no nada más en las instituciones educativas de la UAGRO, sino también en otros sistemas educativos. ¿Ha tenido algunas variantes este bullying, esta cosa escolar, maestro? ¿En sus manifestaciones, en sus presentaciones? Sí, desde luego que sí. Son, por ejemplo, las bromas, las agresiones verbales. Es muy común las agresiones verbales, no nada más en esta región de la costa o las costas, sino en varias regiones del país. Otra es los juegos bruscos, los juegos agresivos, los juegos pesados, que ponen en riesgo no solamente la salud, sino también la vida de los estudiantes que son víctimas de estos juegos. Eso sería como que están más de moda últimamente, ¿verdad? Como que subieron de nivel también, ¿verdad? Bueno, hay juegos de moda y peligrosos. Y bueno, en décadas pasadas también los hubo, pero de menor intensidad. Creo que cada uno de nosotros ha de recordar los juegos pesados que veíamos a los compañeros que hacían. Eran jueguitos chinos. Chino. Comparados con estos ya son demasiado agresivos, ¿no? Así es. Incluso veo que tienen la finalidad de provocar un daño físico, la mayoría de ellos. Definitivamente. Estábamos viendo un video de que están aplastando a un muchacho sobre la pared hasta que lo desmayan. Imagínate, en un momento determinado le puede dar un ataque cardíaco al niño. O también he visto algunos juegos, me han contado, porque no los he visto personalmente, de que los muchachos luego toman mucho las bebidas energéticas. Bueno, sin marcas, pero estas bebidas energéticas, cuando se toman 2, 3, llega un momento en que les producen taquicardia. Entonces sienten una sensación de que están quizá logrando alguna meta o algo por el estilo. ¿Es como un reto entre ellos? Es como un reto, exactamente. Pero pone en riesgo la integridad física, ¿no? Y digo, comparado con los juegos que teníamos nosotros, pues no. Esos ya son demasiado... Subieron mucho de nivel. Sí, ¿A qué cree que se deba que hayan subido de nivel? ¿A qué se debe esta de repente explosión de esas emociones? De esas violencias, ¿verdad? Bueno, precisamente está asociado a las emociones. Como sabemos, las emociones son una excitación intensa del organismo, que se caracteriza también de diferentes formas. Y bueno, aparte hay varios tipos de emociones. Así es. Pero son todas ellas expresiones intensas
que en algunas ocasiones salen del control de la persona, y es cuando, por ejemplo, caen en la agresividad, ¿sí? Pues, por ejemplo, primero, la palabra emoción, su nombre mismo se refiere a movimiento. ¿Por qué deriva de movere? Emovere, movere, de las raíces latinas, emovere, movere. Y esa raíz significa movimiento. De ahí sale moto. La palabra moto quiere decir movimiento. Entonces una emoción pone en movimiento la energía de los jóvenes, de los niños que la están expresando. Y entonces, si esa energía no se expresa, si por alguna razón la contenemos, por decir algo, la guardamos, no se va a quedar para siempre en nuestro organismo, en nuestra psique. Esa emoción no va a estar permanente ahí, sino en algún momento va a tener que buscar una salida, una expresión. ¿Cuándo? En el momento más preciso que el medio, la circunstancia del entorno le facilite las condiciones para expresar esa emoción. Entonces, ¿usted cree que la emoción es nada más inerte, interna del individuo? ¿O es provocada por el ambiente o dentro del...? Como energía, es interna, pero la expresión tiene que ver con los eventos que hay alrededor. Por ejemplo, un juego, pues la idea de un juego nace en la psique, pero el juego no se expresa internamente, el juego se expresa con otro. Socialmente. En este caso, el juego agresivo que comenta el doctor Justino es un ejemplo de ello. El otro es cuando, me acuerdo que antes los muchachos, si estábamos platicando con uno, así de frente, de pie, otro travieso se ponía atrás de un compañero y el otro lo aventaba y caía, pero caía de espaldas. No, ahora los juegos agresivos, por ejemplo, ese que hacen brincar a uno y le pegan dos en los pies, es muy peligroso porque puede golpearse esta parte del cerebro. Sí, el cráneo. Así, el cráneo. Entonces un golpe en el cráneo, sobre todo si pierde el conocimiento, puede traer graves consecuencias si no se atiende inmediatamente. Pero hay otro fenómeno aquí, que no nada más quien agrede, sino también el subirlo a las redes y el reproducirlo, ¿no? Claro. También qué está pasando en esas personas, en esos jóvenes que no nada más ven el video, no nada más ven el daño que se está ocasionando, pero también lo van reproduciendo y lo van reproduciendo entre ellos mismos. ¿Qué efecto estará pasando? ¿Qué fenómeno estará pasando? Pues yo creo que es lo que hemos visto es tratar de cumplir retos, de decir, bueno, nosotros también podemos, o lo hicimos mejor, o lo hicimos de manera más, más agresiva, o lo hicieron en diferentes estados, quizá en la tierra, en el agua, qué sé yo. Y esto, pues las redes sociales han significado un fenómeno en el que todas las cosas se están comunicando de manera inmediata, ¿no? Entonces es una vía para poder de alguna manera lucirse, pero digo, ¿qué manera de lucirse para estas cosas, ¿no? Y aquí habría que analizar un poco qué es lo que buscan muchachos. A lo mejor buscan ser el centro de atención de algo, a lo mejor tienen una carencia que quieren cubrir con esto, un reconocimiento por parte del entorno en el que ellos se desempeñan, el entorno social. O popularidad también, porque en este momento, o sea, todos esos videos se reproducen, pero rapidísimo, se hacen virales, ¿no? Ajá. Y esta situación de que cada vez se hacen más virales, y lo peor, que a veces los mismos famosos lo hacen y los muchachos lo imitan. Así es. Yo me acuerdo de una ocasión que un mago, Chris Angel, se colgó con unas, se metió en la piel, y muchos los intentaron hacer. Y pero esos son profesionales, digo. Y no creo que sea realmente. Y tienen sus truquitos. Sí, ¿no? tienen sus truquitos, y acá lo quieren hacer literal, o sea, clavarse ahora sí que la ganzúa en la piel para estar colgado, se rompe, se rompe en ese momento, ¿no? Por otro lado, una emoción, ya decíamos, es una energía, es un movimiento. Diría Freud, es una pulsión. Ahora, toda pulsión busca una expresión. Y el que está generando esa pulsión, con la agresión,
cumple un deseo, el deseo de agredir. Una vez satisfecho el deseo, logra una satisfacción personal a nivel psicológico. Como cualquier otro logro, ya decía Justino, la expresión de una pulsión sexual, la expresión de una pulsión de conservación o los instintos de conservación, que es el concepto más conocido, igual lleva una expresión de energía a veces muy fuerte. Y ya cuando hablamos de los instintos de conservación, bueno, tiene sus partes asociadas, ¿no? Ya entran acá, por ejemplo, el miedo a qué puede pasar, ¿no? Y entonces ya hablando de miedo, entramos a la parte fisiológica. El miedo es una expresión fisiológica, pero además psicológica, que tiene lugar cuando nos sentimos expuestos a un peligro, pero este peligro es real. Sí, es real. Es real, hay un objeto agresivo que intimida, que puede generar daño, hay una persona, hay un animal, el riesgo pues es inminente. En ese sentido pues el miedo como otro tipo de emoción, muy común por cierto, muy socializado, y que a veces el miedo es positivo. Hay que tener miedo porque si no tenemos miedo ante X circunstancias, nos confiamos porque no medimos el peligro. Sí, así es. Así. No se mide el peligro, y yo creo que aquí hay una carencia en este sentido, ¿no? Carencia de la realidad de las cosas, y a pesar de que ha habido muy fuertes accidentes, se habla de que algunos muchachos ya se han golpeado la base del cráneo, como dicen, y que ha habido muertes, y que han estado hospitalizados, y sin embargo lo siguen haciendo. O sea, no tienen ese miedo a lo que pueda suceder. O, por ejemplo, cuando hablamos de las bebidas energéticas, ha habido muchísimos casos de jóvenes que se enferman por esa situación, y aún así lo van a hacer los demás. Como quien diciendo, no, yo puedo, y yo soy inmune, casi, ¿no? El efecto en los jóvenes que se sienten. Fíjate que en una ocasión, estas películas de vampiros que luego vemos, había un muchacho, un joven en Estados Unidos, que se puso unos injertos de cuerno y algunas otras cosas. Y se le infectaron. Él creía que era vampiro, o sea, no se veía como un ser humano. Pero ahí detrás hay un trastorno mental, ¿no? Sí, hay un trastorno mental. Entonces, esta situación también, te digo, es replicar las conductas o patrones de conducta que tienen otras personas, ¿no? Y esto, pues, no hay un temor, no hay un miedo para tener cuando menos un poco de prever el peligro, ¿no? ¿Qué tiene que ver la adrenalina aquí? Ay, es una pregunta para médicos o para fisiólogos, pero podemos decir algo. La adrenalina es una sustancia química. Precisamente es eso que se genera cuando estamos expuestos a una emoción. A un peligro. Luego decimos en el lenguaje popular, siento que me corre agua caliente por las venas. No es agua caliente, es adrenalina. Y entonces la adrenalina lo que hace internamente es que genera taquicardia, o sea, acelera el ritmo cardíaco, por lo tanto la respiración. Y bueno, en el caso del miedo, la sangre se concentra en los pies, preparando al organismo para la huida. Pero lleva también una buena dosis de adrenalina. De lo contrario, no haría nada este organismo, estaría pasivo este sujeto, ¿no? Y el efecto contrario de la adrenalina es la noradrenalina, que está, ahora sí vamos a decirlo así, le está ordenando al corazón, tranquilo, ya pasó el peligro, ya, entonces ya poco a poco va volviendo a la normalidad. El cuerpo a nivel físico-biológico como la mente. ¿Han escuchado hablar del fenómeno hooligan? Sí, hooligan, es un término obviamente que viene del inglés. Una tribu, aquí, ¿no? Es una forma irracional de
fanatismo por la preferencia de algún equipo, ¿no? En este caso el equipo de fútbol ingleses. Se relaciona más Y los hooligans fueron muy famosos en los mundiales que se desarrollaron en Europa y obviamente en el fútbol inglés hasta que les pusieron un alto por ahí. Pero este fanatismo o interés por un determinado equipo provocaba que si los del equipo contrario hacían alguna seña o alguna mofa del equipo que ellos tenían preferencia, se iban con todo y era hasta muertes había, ¿no? Golpes y llevaban hasta cuchillos y todo, fuego, y lo prendían algunas cosas, y fue un fenómeno, creo que en los 80s más o menos estuvo ese fenómeno, 80s, 90s, en el fútbol europeo, que afortunadamente ya se ha controlado, ¿no? Se ha controlado con el fin de evitar que esto se extienda. Y sin embargo ha pasado en algunos estadios, incluso en México, y lo que se ha hecho es tratar de evitarlo haciendo alguna sanción. Ahí también, yo creo que la parte de la pulsación que se generan estos muchachos, porque generalmente son jóvenes, es irracional incluso, ¿no? No miden las cosas cuando sucede esta situación. No sé cómo piensen ustedes. ¿Con qué tendrá que ver que cada vez más los jóvenes se ven expuestos a actos, a juegos más riesgosos? ¿Sí? Casi límites. Bueno, puede ser una razón de que en la actualidad, sobre todo en nuestras regiones, los jóvenes no tienen la misma libertad para andar en la calle, paseando en el parque, acá en Acapulco en la playa, ir al cine de noche o de tarde, no tienen esa misma libertad. Entonces, de alguna manera, esto puede generarles un conflicto familiar. Ahora, en el momento en que tienen oportunidad de salir, se asocian, entran con los compañeros, y bueno, como dicen tradicionalmente, varios cerebros piensan más que uno. Y entonces ya combinando las ideas, los muchachos se ponen de acuerdo para hacer juegos pesados, para agredir. En este caso, yo creo que esos muchachos de los hooligans, cuando van a un partido o cuando iban a un partido, ellos ya estaban preparados, ya lo hacían de manera premeditada, a quiénes iban a agredir o en qué momentos iban a agredir, ¿sí? Entonces esa puede ser una causante en la actualidad, que los muchachos, un joven en la calle, en la escuela, en el cine, está tranquilo, no hace nada, pero si entra en comunidad con otros, y sobre todo si son de distinta personalidad, que digamos cada uno tenga formas diferentes de expresar sus emociones, puede ahí haber una combinación, lo que le llaman, digamos, el instinto gregario, para asociarse y ponerse de acuerdo para las agresiones o los juegos pesados, o por qué no, para delinquir. Así Podría ser que las violencias, la violencia urbana, tendrá algo que ver en esta parte de los jóvenes que por un lado están como secuestrados en sus casas, al prevenir los padres pues que les ocurra algo, los mantienen en casa, pero están en una forma como muy pasivos. Entonces las emociones están ahí, pero cuando tienen la oportunidad las sacan, y como una válvula de escape las sacan sin control. Exactamente. ¿Creen que sí? Sí. Ajá. Platicábamos hace unos momentos que esto sucede como el fenómeno natural de los volcanes. Los volcanes pueden mantener una energía, pero en el momento en que ya no la pueden soportar, explotan. Así es. Y por eso es importante que los especialistas en este tipo de situaciones intervengan, pero no nada más los especialistas, sino también las organizaciones, las dependencias de gobierno, en los programas públicos para prevenir este tipo de eventos. Y bueno, es nuestro papel como
psicólogos, dar orientaciones en ese sentido, no nada más a nuestros estudiantes, sino a la sociedad en general, a las autoridades que se encargan de elaborar los programas de salud mental pública. Muy bien. Y parece que hay una pausa. Vamos a detenernos un poquito y regresamos. Hacemos un intermedio para dar paso a nuestros patrocinadores. Los patrocinadores. Trabajo, dedicación, esfuerzo, amor por la tierra que nos vio nacer, amor por nuestro entorno y las maravillas que nos rodean. Tenemos capacidad académica y con resultados lo hemos demostrado. Somos capaces de transformar nuestro entorno. Somos líderes en la formación académica y de recursos humanos. Somos sensibles de los problemas que nos rodean y trabajamos para mejorar día a día. Somos una institución comprometida con el turismo, con Acapulco, con nuestro estado, con México. Somos mucho más que una institución vanguardista. Somos turismo. Han logrado grandes avances en el aspecto académico. Se consolidó el plan de estudios basado en competencias profesionales, logrando incrementar la población estudiantil en más de un 30% con respecto al año 2014. Logramos una identidad académica en el sector turístico. Participamos en proyectos de investigación, programas de capacitación, vinculación e inclusión con el sector social, gubernamental, con empresarios y prestadores de servicios turísticos. Somos una escuela de calidad y juntos, todos somos turismo. Hola, seguimos con el Cuerpo Académico 192 de Psicología. Mandamos saludos a Jorge Muñoz, Adolfo Pita del 204, Javier Alonso, Brian Elsa Bernabé, Nájera Guadalupe. Bueno, también de Yaneira Estrada, José Manuel Hernández, Tino Salgado, Jonathan Torres también lo está viendo, Elizabeth Cineros, Eli, famosa Eli, Guadalupe Nájera también está viendo a nuestra colega, Hilario, Jorge Muñoz, también ya lo habías comentado, Isel Vélez, Guillermo Flores también nos está viendo, Bianca Daza, Jorge Alberto Maestro. Díaz Ávila, Lupita, Gabino Solano, Adolfo Pita. Saludos para nuestro Raúl, coordinador comandante supremo. Raúl Irra Gómez, coordinador general de Relades. profesor de la Facultad de Derecho, Raúl Irra. Saludos, Raúl. Gracias, maestro Irra. Javier Alonso Carlos, Elsa Bernabé y Carlos Caballero. Muchas gracias famoso. a todos. Saludos a todos todas. nuestros televidentes. Ya somos clientes distinguidos de aquí. Había una pregunta que nos A ver. hacían, pero que sí era importante. Dice, ¿cómo explicar
este tipo de retos que están haciendo los chavos y cuál es la incidencia que tenemos en la Universidad Autónoma de Guerrero. Bueno, hasta donde tengo entendido no ha habido un estudio generalizado, ha habido estudios focalizados, específicos, no en las facultades, pero a nivel de toda la universidad no ha habido un estudio completo, pero sí sería interesante ver cuál es la incidencia en la Universidad Autónoma de Guerrero de este tipo de juegos, porque sí se hacen virales y todos lo están replicando los muchachos, y habría que saber en qué medida lo están haciendo. Y obviamente, ¿cómo explicarlos? Pues decíamos que es una forma de replicar los patrones de comportamiento, ¿no? Tanto de personas famosas como, o quizá de algunos que quieren superarlos de alguna manera, ¿no? Ahora bien, jóvenes, ustedes han visto ya esos juegos y tal vez otros también de tipo agresivo. Todo ese tipo de juegos, y además de los juegos sanos, ustedes y nosotros, todas las personas los introyectamos. Es decir, a través de los órganos de nuestros sentidos, que en este caso un video pasa por nuestra vista, llega hasta nuestro cerebro. En este órgano importante para nosotros se procesa esa información, el contenido de ese video. ¿Cómo lo procesa cada quien? Cada uno de ustedes, jóvenes, compañeras, compañeros, ¿cómo lo procesa? Y de acuerdo a cómo se dé ese procesamiento interno, ustedes fijan una posición. Y esa posición les va a llevar a una actuación. La actuación puede ser la réplica, puede ser no recomendarlo, puede ser prohibirlo, o simplemente el silencio. Ya lo vi y punto, no pasa nada, me es indiferente. Pero ese es el resultado del procesamiento que hemos tenido de mirar en los videos ese tipo de juegos. Y todo tipo de información recorre este mecanismo. Pero sobre todo, jóvenes, mientras haya espectadores en un circo, si dejamos de ser espectadores, dejamos que haya función. Entonces, por favor, si les cae en sus manos algún juego de esto, nada más no reproducirlo. Y ahí cerramos el canal, ¿ok? Sí. Como seres humanos, sí. Pero los que están estudiando psicología, aunque vayan en los primeros semestres, con mayor razón, los que van en los semestres avanzados, pero con mucha mayor razón, los docentes, tenemos que orientar a no repetir, a no replicar ese tipo de juegos, porque como ya se dijo hace unos minutos, no nada más ponen en riesgo la salud, sino ponen en riesgo la vida. Y quien lo aplica pone en riesgo su seguridad, porque si le genera una lesión grave en el organismo, puede ser objeto de una demanda penal y puede ir hasta la cárcel. Eso por una parte. Por otro, está obligado a reparar el daño moral y económico además. Entonces, como estudiantes que de alguna manera estamos, y docentes que de alguna manera estamos relacionados con la psicología, tenemos que orientar, tenemos que intervenir para no estar replicando ese tipo de juegos, porque sus consecuencias son graves. Seguimos mandando saludos a Natalie Villamil, a la Katia, psicólogo Eden Alexis Medina, saludos. Saludos, Eden. Com Kevin, y a Violeta González. Gracias, compañera. Sí, egresada. gracias, egresada Nos está de viendo psicología, también, psicóloga. Ramón Silva y Carla Salgado nos están viendo. Un Muchas saludo, gracias. colegas. Gracias, doctor. Colegas. Leonardo Saldaña Pineda nos está viendo. Saludos, Leo. El chico guapo del Face, saludos. A Mayrani Agüero Santos, Así también de ahí de la escuela. Y bueno, hay algunas pues situaciones que también se deben de prever, ¿no? En todo esto de los juegos, y que es buscar alguna forma de atenderlos, ¿no? De atender a esta forma de expresiones. Yo creo que dotándoles de algunas otras alternativas. Así es.
alternativas lúdicas, incluso pueden ser algunas actividades que no sean tan riesgosas, pero que sí sean más sanas, ¿no? Para que no solamente en la escuela, porque luego quieren que la escuela arregle todo, también en la casa, en el hogar, la familia, buscar que los muchachos, dada la inseguridad, no pueden salir a la calle, no pueden salir a otro lado, cuando menos estén ahí, pero tengan alguna actividad más sana y que no ponga en riesgo la cuestión física y por supuesto la cuestión mental de los estudiantes o en este caso de los niños, jóvenes, de todo, ¿no? Así es. Bueno, el doctor Justino nos va a hablar ahora de su investigación, de su artículo recién publicado también. Fíjate que cambiando un poco el tema, hace algún tiempo aplicamos una investigación y esto lo quiero sacar a colación porque hicimos un análisis de la percepción de inseguridad. Primero que nada explicamos un poco. Una cosa es lo que me puede pasar o los crímenes o los robos de auto, etcétera, etcétera, son elementos que suceden. Pero otra cosa es la percepción que tengo como persona de la inseguridad que prevalece en un determinado lugar, en una determinada ciudad, incluso en un determinado país. La seguridad o inseguridad que podemos percibir no necesariamente refleja el grado de delitos que se cometen. Y eso lo explicamos a través de 5 teorías. Es decir, por ejemplo, la teoría de la incivilidad. La teoría de la incivilidad, esto fue elaborada por Hunter en 1978 en Estados Unidos. La teoría de la incivilidad señala que cuando nosotros vivimos en un barrio que presenta muchas ventanas rotas, basura, cuestiones físicas, pasto mal cortado, árboles derraídos, paredes con grafiti, etcétera, o incluso comportamientos sociales inadecuados, como por ejemplo drogadicción en las esquinas de la calle, prostitución, etcétera. Entre mayor hay estos elementos, más inseguro me siento. Y entre menos haya, más seguro. Es una cuestión solamente cognitiva, ¿no? No es que exista el delito, a lo mejor lo hay, pero cuando uno está presente en un vecindario así, tiene mayor inseguridad, se siente más inseguro. Y cuando vas a un lugar más limpio, incluso con mayor presencia de policías, pues te sientes más seguro, pero es únicamente percepción. Otra de la teoría es la teoría de la victimización, y eso ya lo explicamos en alguna ocasión. Es decir, alguna persona se puede sentir insegura si ha sido víctima directa, si sufrió algún delito, o indirecta si el amigo o el tío o la abuela o algún familiar sufrió algún delito. Obviamente quien va a tener mayor situación de inseguridad va a ser la persona que ya sufrió algún delito y va a sentirse insegura al salir a la calle. Pero también se puede sentir insegura si le ha pasado al entorno y ya de esa manera siente que le va a tocar en algún momento determinado. Entonces, ese es un factor más que nos indica el nivel de vulnerabilidad, de inseguridad que tenemos en un momento determinado. La otra situación era explicarlo a través de la teoría de la vulnerabilidad física. Es decir, el físico es un factor determinante para sentirme vulnerable. ¿Y a qué nos referimos con el físico? Una persona más corpulenta, una persona más alta, se siente menos vulnerable que una persona más delgada, más menudita. Y esto da un factor simplemente de cuestión mental. Incluso la cuestión de género. Se sienten más vulnerables las mujeres que los hombres, ¿no? Pero muchas veces puede no suceder así. Y esto
otro de los factores que nos explica la cuestión de la inseguridad o la percepción de la inseguridad. Una cuarta es la teoría de la vulnerabilidad social. Es decir, muchas personas que viven en barrios, digamos, acomodados, se sienten menos vulnerables que personas que viven en barrios más precarios. Es una situación también de percepción exclusivamente, porque puede que el barrio más acomodado haya mayor incidencia de delito, Así es. pero como vive en una colonia más, digamos, acomodada, más rica, se siente más seguro que vivir en un lugar muy precario. Y esto puede generar una vulnerabilidad social en las personas que estén presentes en ese momento. Y por último, la teoría de las redes sociales, que no tiene nada que ver con los celulares. Aquí más bien hablamos del capital social. Es decir, las personas pueden sentirse vulnerables si tienen menos comunicación con sus vecinos. No sé ustedes, pero es increíble cómo a veces no conocemos ni a los vecinos de enfrente, ¿no? Es cierto. Y dices, ay, ¿cómo se llaman estos cuates? Entonces, cuando te sucede algún evento, ¿a quién recurres? Y te sientes vulnerable y dices, pues no conozco ni al vecino de al lado, no conozco a nadie. Conozco a mi familia, pero están lejísimos de aquí. Entonces, ahí te sientes más vulnerable y es una situación de inseguridad. Pero cuando dentro del lugar o cerca del lugar donde vives hay muchas compenetración en la cuestión social, conoces a todos los vecinos, conoces a todo el mundo y sucede algo rápido, te avisan y ya sabes a quién recurrir a alguna ayuda, ¿no? Te sientes menos vulnerable. Así es. Y todos estos factores, los 5, nos hacen saber que podemos tener mayor sensación de inseguridad si, primero, si vivimos en un lugar muy civilizado. Segundo, si somos víctimas directas o indirectas de una comisión de un delito. Tercero, si somos en nuestro físico muy vulnerables. Ahorita, perdón que te interrumpa, recordé un estudio que se hizo a unos violadores en prisión. Ok. Entonces, se les preguntó que cuáles eran las características de las víctimas que ellos buscaban, ¿no? Ellos definían así, una persona, una mujer bajita, delgada, con pelo largo. ¿Por qué de pelo largo? No, porque de ahí las agarras y las tienes a tu merced. Entonces, recordé en cuanto a los aspectos físicos. Y no se van a enfrentar con alguien corpulento, o con un hombre comparado con una mujer, o un niño comparado con un adulto mayor, por ejemplo, porque también los que cometen los delitos buscan los factores más vulnerables en las personas, ¿no? Y generalmente cometen los delitos en zonas incivilizadas, porque sienten que se ven más protegidos ahí en la comisión del delito, y en las zonas más acomodadas sienten que no están muy protegidos, sienten que ahí van a llegar a agarrarlos, ¿no? Los propios delincuentes, ¿no? También porque hay más medidas de seguridad. como Y ese es el otro factor. En el caso de las redes sociales, se ha notado que en cuanto hay alguna comisión de delito en algún lugar, la gran mayoría de los vecinos inmediatamente ponen o utilizan barreras físicas para inhibir el delito. Las ventanas les ponen rejas, las puertas hasta ponen perros, y viven en una doble situación... chapa. Doble chapa también. Sí. Y luego se arman un grupo de WhatsApp o qué sé yo, ¿no? Por teléfono. Sí. Ya todos están como preparados para una comisión del delito cuando sucede esta situación. Y bueno, esto, les repito, es una cuestión solamente de percepción. Es una percepción que puede generarse en las personas sin que haya pasado. Así es.
Y bueno, sí, vamos a un corte. A una pausa. Los patrocinadores nos última, están pidiendo. Reiniciamos con un comentario que quiero hacer al respecto. Claro que sí. Pero después de la pausa. Muy bien. Regresamos. Se lleva a cabo en el auditorio de la Facultad de Medicina el Taller Regional Sur Motivación por las áreas de estudio, ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas para niñas y adolescentes de educación básica. Es una política federal de que las universidades públicas estatales estén vinculadas con el sector básico de la educación para tener esa vinculación estrecha y principalmente tener el impacto en ustedes, en motivarles la vocación que ustedes van a tener al ingresar a las universidades públicas, específicamente a nivel de preparatoria, a nivel de licenciatura y, por qué no, en un momento dado, al posgrado. El mensaje inaugural estuvo a cargo del Dr. Javier Saldaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. Nuestras preparatorias son las mejores del estado y del país. Estamos en quinto lugar en las preparatorias, ¿no? Y obviamente en muchos indicadores estamos trabajando, estamos unidos relativamente, haciendo un trabajo a favor de los guerrerenses. Ustedes, por supuesto, muchos van a estar en las preparatorias, pero hay CONALEP, hay bachillerato, donde quiera estudien, que tengan la oportunidad, pero estudien. Esa es la mejor vía para igualar una condición y tener una condición mejor entre los guerrerenses. Fomentar la motivación en un estudiante es clave para mejorar su desarrollo y la calidad de su rendimiento. Por ello es que se realizan en conjunto con la Secretaría de Educación Guerrero este tipo de talleres. ¿Hay saludos o le entro al Hola. comentario? Seguimos Hay con saludos, los saludos. unos Ajá. pequeños, agradecemos a Armando Sanz que está viendo el video, Violeta González Salinas que nos dice un gusto escuchar a un gran equipo de maestros, muchas Querida gracias, Rosana. muchas gracias. Gilberto Leal, Don Gil, nos está viendo. Saludos a Don Gil. Sí, claro. A Fernando Arismendi, a Kenia GR, saludos a Evelyn Zabaleta, a Bonafina Farol, es su nombre, maestro. Joana Sayuri Peña, Ajá. muchas gracias Joana por vernos. Rosy Mejía, Gilberto Leal, Leti García. Sí, bueno. Gracias, Bonafina. ¿Cómo es? Cecia Hernández, saludos. Cecia. De Cecia Oregón Hernández de la Sí. Escuela Superior de Psicología. Sí, gracias, del Cecia. 202. Bueno, mire, al respecto de lo que comentaba el amigo Justino, ¿cuál sería una de las razones por las cuales en las colonias o barrios pobres se percibe que podemos correr más riesgos que en una zona residencial? Bueno, puede ser que los delincuentes que habitan esa zona estén organizados y la organización por sí misma les da protección, les da seguridad, entre ellos. Claro. Esto sin contar que puedan tener la seguridad hasta de las mismas agencias de seguridad o de las autoridades. ¿Por qué no? En la actualidad puede darse. ¿Sí? Entonces, esa puede ser una razón de que no hay un delincuente solo, no hay un agente agresor individual,
siempre buscan la asociación y acá puede ser de la siguiente manera. 1 o 2 van a ser los que cometen el delito físicamente. Otros están más distantes para avisar que ya viene la policía. ¿Sí? Y a lo mejor pasan caminando y son parte del mismo grupo. Otros pueden estar más adelante con un auto esperando al que va a ser el hurto, el robo. Entonces, están organizados. Ahora, eso digamos de los delincuentes comunes, los que roban la cartera, te roban el celular, te roban en la casa, bueno. Ahora, eso los lleva al éxito, sí, y a burlar a la policía. También hay que considerar que si la policía los detiene, pues estos amigos están bien preparados, bien organizados, sobornan a los agentes policíacos y a la vuelta de la esquina los dejan libres. Eso por una parte. Ahora, ¿y en las zonas residenciales qué pasa? Bueno, primero, ahí la gente está más segura, tiene más medios de comunicación y puede ser que estén organizados con los vecinos, las asociaciones vecinales. Ahora se facilita mucho tener grupos en el celular, en las redes, pero antes yo me acuerdo que en un tiempo había jefe vecinal y estaban organizados en las colonias bien. En la Ciudad de México existen esos esquemas, ¿no? Eso les daba protección, la vigilancia vecinal. Mérida también. De Mérida, ¿no? Ahora, puede ser que esa sea una solución, regresar, o por lo menos en las ciudades donde no existió, puede ser la solución de la vigilancia vecinal, puede ser la solución para que regrese la seguridad a esas colonias. Sí, claro. Otra de las sugerencias que nos pueden dar para a lo mejor no podemos eliminar definitivamente esta violencia, pero sí amortiguarla. ¿Qué sugerencias? Sí, por supuesto, amortiguar este tipo de cuestión de vulnerabilidad o de inseguridad percibida, porque aunque no a veces ni lo hemos vivido en carne propia, pero lo percibimos, nos percibimos inseguros, es que tener más conocimiento de la situación. Un estudio que se hizo en varios lugares, en México los desarrolla muy bien un autor Vilalta, es que los medios masivos de comunicación, que ahora ya no tienen tanta influencia como también lo tiene ahora el internet, pero también el internet está lleno de noticias demasiado falsas o fake news, entonces nos hacen sentir más inseguros. Aquí la idea es tener una fuente confiable de información que nos diga exactamente cómo está la situación, porque luego nos dicen, cuando pasó lo de la costera, ¿se acuerdan? Aquí en Acapulco, que eran balaceras y generó una paranoia en toda la ciudad, una psicosis incluso, ¿no? Y todo el mundo espantado, las redes sociales se encargaron de provocar esa situación generalizada, y no, resulta que era un cuate que habían, andaban, ni siquiera un delincuente, creo que alguien andaba por ahí en un carro que se había escapado, pero como lo venían siguiendo, la autoridad tiraron algunos balazos y todos pensaron, no, están balaceándose en Acapulco. Provocó toda una psicosis. Así es. Entonces, y las redes sociales, no estábamos en la costera, estábamos en el celular, pero ya pensando, oh caray, Acapulco ya se convirtió en un Irak, ¿no? Alguna situación así. Entonces, evitar este tipo de situación, las fuentes de información. Si no tenemos algo seguro, mejor. Y no creer en todo lo que pasa a veces en las redes sociales o en el WhatsApp o en el Facebook o cualquier red social. Porque muchas veces este tipo de noticias son demasiado alarmantes, ¿no? Así es. Y nos provoca esa situación de estrés, de cualquier síntoma, ¿no? Que pueda provocarnos. No sé, ¿ustedes qué piensan? Una de las cosas que sí yo recomiendo es construir una red vecinal, como decía bien, que ha funcionado en otros estados, en otras ciudades como Mérida, como Querétaro, como... La Ciudad de México. La Ciudad de México misma. Entonces, donde
hay que atrevernos a ir a conocer a los vecinos, a saludar. Mira, yo vivo en una colonia que tiene mucha contención, porque entre todos hay eventos regulares, como por ejemplo el 20 de noviembre, ya dije dónde vivo, el día 20 de noviembre, el Día de la Virgen, son muy católicos, hay un funeral, todos participamos, entonces hay mucha contención. Ahí se acerca un extraño y luego lo abordan. Entonces los invito pues a generar una red de contención vecinal, ¿sí? Aprendan, convivan, conozcan a sus vecinos. Conocer a los vecinos, ¿no? De hecho, también otra red, entre más redes tengamos, nosotros estamos como más vacunados contra cualquier problema, llámese cualquier problema mental. Si tenemos una buena contención familiar, una buena contención social y representar aquí una sociedad, con unos vecinos donde nos relacionamos e interactuamos, entonces vamos a estar más seguros, ¿sí? Nuestro nivel de percepción de seguridad va a aumentar. Eso sí, claro. nos permitiría poco a poco recuperar nuestra vida social en exactamente, la ¿sí? exactamente. Que nos vayamos, así como lo comenta usted, maestra Pati, genera confianza entre los vecinos, entre las vecinas, genera confianza, y esa confianza nos va a llevar a visitarnos, a platicar, a tener reuniones, ¿sí? Y nos va a ir acercando cada vez más, digamos, pero a darle otra intención. No se está sugiriendo que entre los vecinos nos defendamos, y menos con las armas. Simplemente hay que ir recuperando nuestra vida social a la que estamos acostumbrados. Ahora ya no vemos parejitas sentadas en la puerta de la casa platicando. Ya es muy raro ver niños, es muy raro ver eso, y es muy raro ver los niños jugando en la calle. Es muy raro ver a los jóvenes platicando en la tiendita de la esquina. Ya casi no se da. O sea, esa relación se ha ido perdiendo por la situación de inseguridad que pasa uno por las calles que hay que decirlo, por todos lados. Hay que decirlo. Temprano, hay que decirlo. A nivel general, es, como se dice, es llevadera esta situación todavía. No estamos en un extremo de inseguridad. Creo que las autoridades han hecho su parte, aunque hace falta, pero han hecho su parte en el sentido de que, todavía podemos salir de noche. La prueba es de que aquí estamos y ya son más de las 9. Entonces, como decía, recuperar esa vida social, que los niños platiquen, que los niños se entrevisten también, intercambien. Yo no sé, ahora no me doy cuenta si los niños van a otras casas con sus vecinos a hacer sus tareas. Antes sí, ahora se complica. Entonces decía, no estamos en un extremo, no estamos viviendo una psicosis todavía. Estamos en una situación difícil de inseguridad, sí, pero es, como se dice, llevadera. Todavía podemos regresar a nuestras costumbres anteriores. Así es. Y si tenemos una mejor convivencia vecinal, es mucho menor riesgo de que se acerquen los delincuentes, porque luego son identificados y ellos lo saben. Así que ahí tenemos un consejo, un tip. Y regresamos con los saludos. Anita Clavel, gracias. Margarita Jiménez, nuestra comandante suprema. Elsa Torres, a mi sobrina Angie, un beso. Armando Sanz, José Luis Alemán, Michelle Espinosa está viendo el programa. Carla Castro, muchas gracias. Sí, muchas gracias a ella. Caleb Novikov. Bueno, gracias. Por otra parte, digamos, eso sería en lo social. Eso sería en la vecindad. A nivel individual, analizar o revisar, pongámonos en el espejo, qué lenguaje estamos utilizando para comunicarnos con el compañero, con la compañera de la clase. Nosotros los maestros, las maestras, qué lenguaje estamos utilizando para comunicarnos con los colegas. Es un lenguaje de acercamiento entre los jóvenes de cada grupo, entre los docentes, entre las autoridades. ¿Son mensajes de acercamiento? ¿Son mensajes de distanciamiento? ¿O son mensajes o actos de bloqueo? ¿Cómo estamos actuando? Entonces, que cada uno de nosotros nos pongamos en el espejo y analicemos cómo estamos estableciendo esa comunicación. De preferencia, y como especialistas de la disciplina, la sugerencia es que vaya orientada a mejorar las relaciones humanas, a mejorar las relaciones
personales, entre las vinas, entre las ternas. Eso puede ser un escudo sí, que nos proteja. Sí, así es. Entonces, el lenguaje... Somos malos buenos. Ándale. Somos malos buenos. Así es. Y bueno, de alguna manera, si el espejo me dice que estoy utilizando un lenguaje agresivo, me veo en la necesidad de modificarlo. Así es. ¿Y para qué? Para que me acerque a los demás y como correspondencia, que los demás se vayan acercando a mí. Sí. Vayamos construyendo estas redes. ¿Okay? Sí, es importante, ¿no? Esas redes. Sí. Y pues sí, toda la cuestión de buscar los mecanismos de comunicación. Afortunadamente ahorita la tecnología es muy difundida y todos podemos tener esta forma de lograr tener comunicación inmediata incluso de lo que sucede en los vecindarios, lo que sucede en todo el lugar. Y no solamente en los vecindarios, también en las escuelas. Sí, en las escuelas sobre todo. Han sucedido muchos eventos de situaciones en las propias escuelas que a veces nos resaltan, ¿no? Nos llena dice, órale, ¿cómo puede haber pasado esto, no? Muchas veces los propios suicidios han estado presentes y uno dice, ¿cómo es posible? Entonces, esa falta de comunicación en las redes sociales entre las personas puede ser un factor que incida en este tipo de comportamiento, ¿no? Por eso es muy necesario no solamente hacerlos en el vecindario, sino también en las propias escuelas, en todos los lugares. Como padre en de los familia, centros de trabajo. como padre de Centro de familia trabajo, también estar también muy es. al pendiente del comportamiento del niño. Si tiene unas conductas raras, estar alerta y buscar mecanismos pues de solución, ¿no? Sí, solución. miren, a veces estamos acostumbrados como padres de familia que cuando nuestros hijos están haciendo algo indebido, les decimos no. Hay otras opciones para que los niños dejen de hacer eso que para nosotros es negativo, pero en lo posible tratemos de evitarles el no, porque el no, según algunas orientaciones, no lo procesan los niños. ¿Sí? Les voy a platicar un ejemplo, una anécdota. Estaba una mamá con su niña ya grandecita y la niña berrinchuda, llorando, gritando, la iba abrazando, pero ya estaba grande y lógicamente la mamá se cansaba, ¿no? Y entonces la niña la bajó y estaba gritando, no se dejaba tomar de la mano, nada, en la calle. Y entonces llega un señor y le muestra un cuadernito así pequeño. El cuadernito tenía una figura de un gato. La niña recibe el cuadernito y se le queda viendo y de repente le hace a su mamá ¡miau! Y entonces esta pequeña anécdota es un ejemplo de que la niña no se tranquilizaba diciéndole cállate, cállate. No, se le dio otra salida, otra estrategia para modificar su comportamiento. Pero ¿qué hizo ese juguete? O ese cuadernito, a lo mejor no era juguete, ¿qué hizo? La puso a analizar un poquito, entonces le vio la parte positiva, la parte del juego. Los niños seguían por el juego, a los niños hay que entrarles por el juego. Sí, Y este es un ejemplo de tantos en la vida. Y dice el conductismo, si quieres que se evite una conducta, ignórala. Y si quieres que se fomente, que siga, ¿sí? Dale estímulos positivos. ¿Okay? Claro, sí, estimulación positiva. Hay que reforzarla. Reforzarla. Ese es el Saludos, término que sobrino utilizan Julián los Serrano. conductistas. Así es. Entonces, Aquí está Lorenzana Alexandra. Saludos de Alexandra Guadalupe Diego de la Escuela Superior de Psicología 204. Yaremi Ojeda, Kate Cisneros, Benny Reyes. Emilio Martín, ¿Quién tienes más? Alex García. Aquí nos hace un comentario Armando Sanz. El tema de seguridad es algo que a todos como sociedad nos compete. Las relaciones interpersonales son de suma importancia en este tema. Claro que sí, es lo que estamos comentando. Muchas gracias por tu comentario. Efectivamente, las relaciones interpersonales, yo creo que es perder esa, no miedo, sino a veces ignorar la situación de conocer a las personas
a los vecinos. Y darse confianza. Ya el clásico de que no tiene un tarrón de azúcar, ¿no? No es para entablar la comunicación, parece ¿no? que ha Era terminado efectivo. nuestro tiempo. Les solicitamos estén al pendiente de los próximos programas. El maestro Gavino se encarga de organizarlos. Muchas gracias, doctor Gavino. Recordar Un saludo las para todos tradiciones ustedes. y fomentar las posadas, etcétera. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la atención, queridos televidentes.